¿Se escucha? Perfecto, mucho mejor. Ah, sí. Sí, pues te preguntaba si me escuchabas porque tengo unos audífonos nuevos y me pasa que si yo escucho música, increíble, pero si llamo por teléfono no me escuchan bien. Entonces no sabía si esto igual me iba a pasar al estar acá en el live. Bueno, ya me di cuenta que sí. Parece que voy a tener que comprar unos nuevos. Eh, con fallas técnicas incluidas, estoy muy contenta de que estés acá. Em, Debo confesar que la terapia de regresión de vidas pasadas es un misterio para mí. Yo te había escuchado a ti en otra oportunidad que eras terapeuta en esta área y fue revelador para mí cuando tú contaste tu experiencia, de qué se trataba y por eso quise invitarte también porque siento que son herramientas profundas y tan valiosas y que si estuviesen abiertas el conocimiento eh, para todos, que sea más universal, podríamos encontrar muchas más opciones para entendernos más en profundidad y para saber dónde vienen muchas situaciones que nos aquejan y que a lo largo de nuestras vidas no le vamos encontrando tantas respuestas, porque cuando uno está como en los primeros años, no sé, adolescencia, 20 años, uno tiene una perspectiva, pero cuando vas entrando más en edad, te vas dando cuenta que hay cosas que se siguen repitiendo o que se van sumando o que, no sé, puedes hacer terapia o puedes hacer un trabajo personal, pero te vas dando cuenta que hay otras profundidades. Y cuando entramos en el mundillo de las terapias, yo que hago tarot, trabajo con constelaciones, astrología, entre otros, claro, pues ahí vamos viendo que las temáticas que nos aquejan no son tan así aisladas ni casuales tampoco. Hay un trasfondo súper profundo. Así que ahí te paso la palabra para que nos comenten, porque estamos aquí que ya con varias personas que se han ido conectando, para que nos cuente sobre la regresión de vidas pasadas. Y el tema que escogimos fue el miedo. El miedo porque, claro, sobre las vidas pasadas se habla muchas cosas, pero justamente lo que la Pati me comentaba es que era el miedo a la resistencia más grande de los consultantes a hacerse una regresión. Así que aquí le paso la palabra a la Pati para que me cuente a mí y a ustedes más en profundidad de qué se trata su trabajo terapéutico. Bueno, hola Perú, un gusto estar acá, gracias por la invitación y saludar a quienes están conectados también, que hay varias que conozco, la Nayi, la Elizabeth, la Sandra, la Roxana, estaba que vi la Cecilia también, así que un abrazo a todas las chicas y bueno, nuevamente gracias por la invitación. Sí, pues cuando hablamos de esto, yo te comentaba que una de las inquietudes, lo que más me preguntan es eh, si les va a pasar algo, como que nace el miedo. Muchas personas me piden hablamos a veces de la regresión, y yo les comento que hago regresión y me dicen, mira, me gusta mucho, pero me daría miedo hacerme una regresión. O también hay algunos mitos como que a lo mejor si me quedo pegada en la regresión, si me quedo pegada en la vida pasada, entonces se generan estos miedos y esta resistencia. Lo que yo te comentaba, que claro, el alma va a sentir miedo, esta es una terapia muy sanadora, pero consiste en que tú misma, con la compañía de un terapeuta, vayas a encontrar las heridas de tu alma. Entonces seguramente hay algo que estás sintiendo hoy día y que no sabes de dónde viene, y con la compañía y la facilitación de un terapeuta formado, vas llegando a los sucesos que te llevaron al verdadero origen de la experiencia. Y ahí cuando revives, realmente revives heridas traumáticas. Entonces tu alma sabe que va a sufrir. El inconsciente sabe que va a sufrir. Por lo tanto, la resistencia es ir a esas historias traumáticas, a experimentar nuevamente ese dolor. Porque, ¿qué nos pasa? Yo digo, funcionamos en automático. Nos enseñaron a no sentir. Es como cuando hablamos, yo creo que a todos les va a hacer sentido cuando digo que llevamos una mochila en la espalda. Entonces todo lo que nos pasa lo echamos a la mochila y seguimos adelante. Con las emociones es eso, no tomamos contacto con lo que sentimos. Primero, son dos cosas, no nos está permitido sentir ninguna emoción. Para mí, en este proceso, yo creo que lo puedes compartir, Veru,
yo he aprendido que las emociones no son buenas ni malas, son emociones. Y todas nos vienen a mostrar algo, todas nos vienen a decir que quizás hay algo que debiéramos dejar de hacer. Por ejemplo, la ira, para mí nos viene a mostrar cuáles son mis límites. Entonces, ¿qué puedo permitir y no en mi vida? Bueno, nos clasifican primero que todo las emociones, entre buenas, malas, entonces no hay que sentir. No, hay que pararse, hay que seguir, límpiate la rodilla, límpiate los ojos y sigue, como que ese es el lema también. Como cuando un niño se cae, bueno, hoy día quizás está cambiando ese paradigma, pero yo me acuerdo antes como párate rapidito, límpiate la rodilla y sigue, o sea, no pasa nada. Párate que no pasa nada. Entonces, bueno, no podemos sentir, no podemos estar mal, y vamos con la vida como esta sonrisa del payaso, ¿ah? Como que no nos pasara nada, pero en realidad sí nos están pasando cosas. Yo por eso digo que en la pandemia, bendita pandemia, yo tengo mucho que agradecerle, sé que hubo sufrimiento, dolor, yo también perdí familiares en la pandemia, también mi familia se vio afectada, pero también nos vino a mostrar muchas cosas y a la gente le costó un montón porque nos quedamos solas con nosotras mismas, ¿ah? Entonces ahí teníamos que escucharnos y no estábamos acostumbrados. Y empezaron a aparecer las emociones que no estamos acostumbrados a sentirlas. Entonces imagínate, si no estoy acostumbrada a sentir el miedo, porque tienes que ser valiente y siempre sale la frase de atrás, que todo, ¿cómo tienes que reparar eso? Pero no es reparar, sino que es como seguir adelante sin sentir. Y acá yo te estoy hablando de una terapia que te dice lo contrario, para y siente. Entonces, obviamente que te va a dar susto. Hola María Graciela, un gusto que estés acá. Entonces, es para y siente. Y eso es lo que plantea esta terapia. Esta terapia te dice, bueno, conéctate con ese dolor profundo para que lo puedas sanar. Es como dice mi maestro, de quien he aprendido un montón y con quien estoy feliz de haberme formado y transitar. Dice, bueno, ¿quieres ser valiente por 1 hora, que es lo que va a durar esta sesión, o prefieres llevar ese dolor el resto de tu vida? Tú decides. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que tomar la decisión. Y yo les invito a que tomen esa decisión y cada uno sabe. Ahora, la vivencia va a ser lo más profundo que tu alma pueda. No creas tampoco que vas a hacer algo que no puedes hacer. Cuando vives la experiencia, vas a llegar tan profundo a cómo puedes llegar en este momento. Entonces también me recuerdo del doctor Cabouli cuando cuenta que una paciente le dice, ay doctor, ¿por qué no lo conocí hace 20 años? Y me hubiese ahorrado todo esto que me ha pasado. Y él le responde, porque hace 20 años no estabas preparada. Y lo encuentro genial. Encuentro genial esa respuesta. Bueno, voy saludando también, agradeciendo ahí los saludos. Y también a Joana, un besito, la quiero mucho. Ella también es una gran terapeuta. Bueno, a mí me recuerdo una historia de una persona que me consultó, me pidió una sesión, una mujer. Y bueno, se diluyó como que quería, no quería, y pasó el tiempo, yo me olvidé porque muchas personas me preguntan y se quedan ahí como en la pregunta, qué consiste, de qué se trata. Y entonces me pregunta ella, ¿de qué se trata? Como digo, me distraje, perdón, con los mensajes, un besito a toda la Sandra, a la Joana que están escribiendo. Bueno, y luego no hablamos más. Y después de 2 años me vuelve a escribir. Bueno, yo me doy cuenta porque empiezo a revisar a ver si me había escrito antes, porque como muchas personas me consultan, si habíamos hablado, si la había atendido, entonces me pongo a revisar la información y ahí me di cuenta que hacía 2 años me había escrito. Y ahí sí agendó una sesión. Y yo digo, wow, digo yo, se demoró 2 años su alma en prepararse para llegar a la sesión. No es casual, el alma sabía y tuvo que prepararse 2 años para llegar ahí. Entonces hay un montón de terapias que son muy amorosas. Por ejemplo, yo también hago muchas terapias
también hago tarot, entonces a muchas personas parten consultando con el tarot y yo que canalizo. Aquí está mi amiga Joana, yo le cambié el nombre a mi lectura gracias a mi amiga que me dice, Patri, tú tienes que llamarle a esto lectura de alma con las cartas del tarot, porque en el fondo eso hago con las cartas, leo tu alma y voy viendo tus dolores y quizás lo que sería bueno sanar, no necesariamente con regresión, me aparecen un montón de consejos y rituales que la persona podría hacer, entonces lo hacemos ahí mismo o se los dejo indicado cómo llevarlo. Bueno, el tema es que yo encuentro el tarot eso como una herramienta muy amorosa de acompañamiento, entonces a lo mejor no está preparada en este momento para hacer una regresión, porque definitivamente vas a ir a ese espacio de dolor. Me recuerdo de una historia, un muchacho de hace tiempo que quería trabajar conmigo, su relación de pareja, y empezamos a trabajar y se fue a su infancia a los 5 años donde había sido abusado. Es muy frecuente, yo trabajo mucha esa experiencia, especialmente en mujeres. Me ha tocado trabajar con hombres y a los hombres les cuesta aún más poder revivir esa experiencia y sanarla. Entonces, fíjate lo profundo que tú llegas. Sí, 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 es bien real, es bien real. Y yo también lo veo, me quedo con eso de, imagínate, estuvo 2 años esperando, haciendo su preparación, porque primero empieza la intriga, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y aunque uno pensara que las personas lo toman muy a la ligera y pasó, no, no es así, como que se quedan ahí, de repente lo vuelven a escuchar, lo googlean, vienen al perfil acá, al tuyo, se encuentran con conversaciones como esta y van entrando como en apertura, oye, esto como que me podría hacer sentido a mí, me podría pasar, yo lo veo con el tarot y con otras terapias más, y claro, pues de repente pasa que la gente llega y queda ahí pues, en su subconsciente como preguntándose que como en la búsqueda de respuestas. Y ese, netamente esa curiosidad, ese movimiento del inconsciente que ahí está trabajando el alma. Y bueno, hacer todas estas miradas y que tiene que ver con el alma, igual es importante entender que si tenemos vidas pasadas y estamos acá es porque estamos con nuestras propias misiones, ¿no? Entonces, así como estamos en esta alma, después esta alma, o sea, esto que estamos haciendo ahora después también va a ser pasado, ¿no? Entonces, empezar a entender también la vida desde esa manera, nuestra existencia desde esa manera y empezar a deconstruir lo que siempre nos han dicho de lo que es nuestra existencia, ¿no? Y por ahí salió esto que yo te decía, oye, ¿será como favorable que lo veamos como desde los mitos y las realidades? Y por ahí yo dejé en mis historias de Instagram una pregunta, o sea, que abierto para que alguien hiciera una pregunta. Y alguien dejó una como, bueno, ¿y cuántas vidas pasadas puedo llegar a tener? Y yo dije, lo primero que yo pensé, dije, bueno, yo creo que un montón. Lo que primero que yo pensé. No sé qué nos puedes decir tú al respecto. Mira, la técnica con la que yo trabajo, que es la que he aprendido de dos grandes maestros, yo me formé primero acá en Chile y posteriormente me formé con el doctor Cabouli. A ver, yo me formé en Chile con la doctora Centeno y ella se formó con el doctor Cabouli. Afortunadamente mi alma me llevó donde el doctor Cabouli, lo conocí y me pude formar con él y ahora también trabajo con él, así que me siento muy dichosa de eso porque aprendo mucho. Hola Norma, besitos, y vi que estaba Marce también por ahí. Bueno, ya todos los que están, les invito a que dejen sus preguntas. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran también profundizar, lo podemos compartir acá. Bueno, mi maestro dice que eso no importa, no es relevante saber cuántas vidas tenemos. Tampoco es relevante saber quién fui. Mucha gente quiere saber si fui famoso o no fui famoso, si fui Cleopatra, si fui la Virgen María, si fui Jesús, claro. Si reina, claro. Rey o fui reina, mucha gente, pero no es importante lo que fuiste. Yo creo que más importante es saber quién eres. Y a través de esta técnica puedes saber quién eres. Y no importa cuántas vidas tuviste.
sino que lo importante es poder vivir esta vida de mejor manera, sacándote todas esas ataduras, todo eso que no te permite evolucionar, porque finalmente todo lo que vinimos a vivir acá, que es otro tema y que cuesta entenderlo y aceptarlo, las cosas que nos pasan porque nosotros así lo decidimos. ¿Y por qué y para qué lo decidimos? Para poder evolucionar, para que nuestra alma evolucione. Entonces nos vinimos a liberar de todas esas ataduras. Entonces, no importa cuántas vidas sean, lo importante es cómo tal vida o tal experiencia te está afectando en tu vida actual. Eso es lo realmente importante y poder sanar eso. En lo personal, a mí me gusta mucho contar mi historia porque yo tengo mis terapeutas, entonces a mí me han hecho un montón de regresión. Cada vez que me siento mal, yo pido hacerme una regresión. Cuando encuentro, porque me he hecho muy consciente, no es sentirse mal, sino que decir, a ver, ¿qué se me está activando acá? Y yo ya sé que voy a ir a una experiencia difícil, pero que me va a liberar de eso que me está afectando. Y en mi experiencia, que ya yo, a la regresión número 30 dejé de contar, así que me he hecho un montón. Por ejemplo, hay una vida que he ido un montón de veces. Si en esta vida yo hiciera un recuento de los sucesos importantes que me han pasado, y tengo a esta edad 48 años, me han pasado un montón de cosas que también he tenido que sanar de esta vida. Imagínate una vida pasada. Puede ser que una vida haya sido, como le llaman vida de descanso. Yo no sé, todavía no he ido ahí, pero le llaman vida de descanso, lo he escuchado decir, y puede ser que una vida sea muy sin problemas, como muy apacible. Y en cambio hay otras vidas, como esta, que me ha tocado una revolución de vida. Entonces puede ser que otra vida tenga que ir un montón de veces, y me ha pasado así, que una vida he tenido que ir como un montón de veces para poder sanar cosas. Porque si hoy quiero sanar la ansiedad, a lo mejor me voy a ir a esa vida donde tuve el origen de mi ansiedad. Después quiero sanar el miedo a la muerte, y justamente en esa vida morí trágicamente, entonces me voy a ir a esa vida. Depende de lo que quiera consultar, es a donde mi alma va a acceder, porque finalmente es lo que está en el inconsciente de mi alma. Me acuerdo de una persona, mira, esto es otra cosa curiosa, me acuerdo de un hombre que hicimos varias sesiones, estuvimos como haciendo harto trabajo, y me dice, la primera regresión que se hizo quedó súper afectado, porque como que se fue a sus experiencias de infancia, donde lo había pasado mal, entonces tuvo que sanar eso, y se fue a una vida también anterior, fue a 2 vidas pasadas en la misma sesión, y también había sufrido mucho en esas vidas pasadas, pero estaba todo relacionado, los síntomas y lo que manifestaba era lo mismo en esas vidas y lo que tenía relación en esta infancia, en la infancia de esta vida. Y entonces cuando termina, se queda un poco afectado y me dice, pucha, entonces la he pasado súper mal ahora y en otras vidas. Y yo le digo, pero mira, date cuenta de una cosa, y esto también quiero que se den cuenta. Si yo juntara en esta vida todas las cosas buenas y te contara todas las cosas buenas, tú me dirías, pero la Pati lo ha pasado increíble, no ha tenido ningún dolor, ninguna historia difícil en esta vida. Ahora, si al revés yo juntara todas las cosas que me han pasado y que no han sido, eh, no me gusta el término buenas y malas, pero voy a decir difíciles. Si yo escribiera todo lo difícil que me ha pasado en esta vida, dirías, pucha, la Pati lo ha pasado re mal. No ha tenido momentos bonitos. Entonces yo le digo, bueno, eso pasa. Cuando vas a una vida pasada, vas a sanar. Y con lo que te vas a encontrar son con las experiencias traumáticas. Porque las bonitas no las tienes que sanar, son las traumáticas, las difíciles, las que surgen desde el inconsciente, porque ahí vas a poder sanar efectivamente esas heridas. Así que no se trata de que no tengamos vidas que lo hayamos pasado bien o que todo haya estado bien, sino que lo que vamos a sanar es justamente lo difícil, lo traumático. Sí, sí, y de hecho también podríamos decir de eso, es como el sistema de creencias que tienen las personas, como de que en esta vida solamente la vamos a pasar bonito, y no es así, es parte de las experiencias por las que tenemos que pasar, pero también tenemos que pasar por experiencias y situaciones difíciles que nos hagan justamente como crecer.
entendernos, cambiar, transformarnos, que nos haga ir teniendo como una comprensión y un entendimiento de la vida y de nosotros mismos. Y así también nos vamos volviendo más sabios. Y entendiendo que es parte de la experiencia humana. Y otra cosa que me llamaba la atención de lo que tú decías, como, bueno, hay personas que sí, yo he escuchado decir, oye, ¿quién habrá sido en una vida pasada alguna celebridad? Pero, ¿qué podemos preguntar? ¿Hacia qué nos podemos enfocar? No sé, tengo un trauma, tengo un miedo, tuve un abuso, no sé, es importante, yo le digo a la gente, importante sentirse sus señales, me siento incómodo, me siento raro, identificar, oye, pero ¿hace cuánto tiempo? Abrirle la puerta a nuestras sensaciones y a nuestros sentimientos también nos permiten el autoconocimiento, entonces de repente no es necesario hacer una pregunta como tan concreta, así, estructurada, es como, no sé, siento que hay algo en mí que está pasando, no sé, entonces por ahí como qué es lo que podemos preguntar para hacernos una regresión. Bueno, la verdad es que yo, lo único que tienes que tener es un motivo de consulta. Y si no tienes el motivo de consulta, yo te voy a hacer una entrevista, y en la entrevista seguramente van a surgir cosas. Y ahí es donde yo te podría decir, mira, esto que me dijiste, ¿te gustaría poder sanar esto? Entonces encontrar algo. Hay gente que no lo tiene claro y yo le digo, bueno, hagamos la entrevista, y cuando hacemos la entrevista, lo que se llama anamnesis, y donde me van contando su historia y yo voy identificando de acuerdo a mi experiencia, entonces después le voy preguntando, o van surgiendo emociones y trabajamos desde la emoción, depende de cada persona. Siempre aparece algo, o sea, a veces pensamos que ya estamos totalmente resueltos, y no solo del doctor Kabouli, de un montón de personas más con las que también me he formado, he escuchado decir y lo comparto plenamente, o sea, vamos a estar sanando hasta el último día. Esto, cada vez uno se va escuchando más, como dices tú, y nos vamos haciendo conscientes. Entonces, definitivamente todos tenemos algo que sanar. Y puede ser que mi inseguridad, mis miedos, le tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo de andar solo, no me gusta estar sola, eh, siento que cuando tengo una discusión con alguien, no reacciono, me paralizo. Hay un montón de cosas que podrían surgir. Eh, Hay gente que lo tiene súper claro. En general, yo diría que el 95% de las personas lo tiene claro. Hay personas que me dicen, no, mira, es que me llama la curiosidad, o sea, tengo curiosidad, me gustaría hacerme una regresión, como también lo mismo para saber quién fui, o para verme en una vida pasada. Y hay personas que tienen experiencias traumáticas en esta vida y en la primera sesión no van a una vida pasada. ¿Mm? Porque en realidad lo que hay que resolver es la experiencia traumática de esta vida, y tampoco en una regresión puedes resolver todas las heridas de tu alma. Entonces va a surgir lo que necesitas resolver ahora. Y muchas veces el trabajo va siendo cada vez más profundo. Mira, acá la Roxana escribió, dice, mi primer miedo fue encontrar mi lado oscuro, pero ahora sé que necesito saber y sanar mi lado oscuro para evolucionar. Y bueno, ese temazo me encanta. De hecho, en noviembre yo pertenezco a la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, se llama ASHTEVIP, y se va a hacer el segundo simposio internacional en noviembre, y este año yo voy a dar una conferencia en relación a ese tema que plantea Roxana, de que somos seres duales y le tenemos mucho miedo a nuestro lado oscuro, pero todo eso viene desde que nos han enseñado a desconectarnos, a esto que decía al principio de que esto es bueno y esto es malo. Entonces es malo enojarse, es malo tener rabia, es malo no hacer, no, es malo perdonar. Hoy día teníamos una conversa con eso con mi mamá y le decía, bueno, pero y si, ¿por qué la palabra perdón de dónde viene? Todos sabemos de dónde viene, pero ¿por qué tengo que perdonar a un otro? Más allá, ¿por que estoy obligada a hacer las cosas si no lo siento y no lo quiero hacer? Entonces no nos permitimos muchas cosas, no nos permitimos lo que estamos sintiendo.
Y yo no estoy diciendo que, mira, una cosa yo leía, el rencor y el resentimiento. El resentimiento es cuando todavía tengo rabia por algo que pasó. Y el rencor es tener deseos además de venganza. Entonces yo puedo no perdonar a alguien porque todavía tengo resentimiento, porque me dolió lo que me hizo. Y puedo sentir eso. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que alejarme de lo que yo siento? ¿Por qué me tengo que desconectar de mí misma? Entonces hoy ese resentimiento a lo mejor, como decía antes, me está mostrando yo le puedo permitir a un que tengo una amiga, y a la Roxana es mi amiga. La Roxana, somos amigas y yo le cuento un secreto y después va y lo divulga. Yo puedo tener mucha rabia con ella y puedo no querer perdonarla, lo que hablamos del perdón. Sensaciones, porque eso también me puede poner en alerta que cuando yo me relaciono con un otro también tengo que cuidarme, tengo que ver qué cuento, hasta dónde cuento, por ejemplo, estoy suponiendo algo. Entonces, esas cosas que me pasan y eso que siento también me da alertas para conocerme, para protegerme, para cuidarme, porque y esto va también en noviembre, porque en realidad nos enseñaron a que había que dar hasta que duela, que había que amar al prójimo como uno mismo, pero nos enseñaron todo con el prójimo, el prójimo, el prójimo. Entonces como que hay que siempre estar para un otro, siempre. Y no nos enseñaron a que primero tenemos que estar para nosotros. ¿Mm? No nos enseñaron a amarnos, no nos enseñaron a priorizarnos. Por lo tanto, nosotros no sabemos qué queremos muchas veces. ¿Ah? No sabemos protegernos, no sabemos poner nuestros límites, y es súper complejo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí empiezan como las depresiones y un montón de enfermedades, ¿cierto? Psicológicas, donde también nos disociamos, porque esa es otra cosa, estamos acostumbrados a disociarnos de la emoción. Y bueno, hay un montón de cosas más. Y justamente, volviendo a la TBP, terapia vida pasada, justamente las regresiones y la terapia vida pasada lo que hace es llevarte a esas heridas, a esos momentos donde aprendiste a disociarte, donde aprendiste eso que te decía de la mochila, de echar esta herida a la mochila y seguir adelante. Pero va a llegar un momento en la vida que la vida te lo va a poner ahí adelante y que vas a tener que de nuevo enfrentarte a eso. Y vas a tener que ver si ahora estás más preparada para superarlo o tienes que seguir adelante. Y vas a seguir adelante y la vida de nuevo te lo va a poner. Entonces, bueno, con la terapia esto es como que encuentras el origen y lo sanas. Y la vida sigue, las cosas te siguen pasando igual, pero ya no duelen de la misma manera. Sí, sí. Y esto de conocernos a nosotros mismos, porque no sé si le veo, no sé, quién es la Vero, no sé, mido tanto, nací en tanto, tengo edad tanto, pero como que son datos muy como bibliográficos. Pero si yo me pregunto a mí misma, ¿quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? Saco un resumen de acuerdo a lo que yo puedo observar de lo que los demás me hacen percibir cómo soy yo, o realmente puedo decir yo con mucha claridad, no, yo soy así, yo me siento así, estas son mis formas, en la medida que entendemos que el autoconocimiento es importante y también es una forma de empezar a tomar las vías de sanación, porque ahí podemos poner límites, podemos entender cuáles son nuestros tiempos y respetarlos, que no tenemos que ir a la velocidad de la luz como andamos todos, entender cuáles son los sentimientos eh, que nos hacen ruido, porque de pronto podemos pensar, no sé, que sentirse alegre es como algo transversal y hay personas que tampoco se lo permiten. Entonces, ¿cuáles son esos sentimientos que nos permitimos y cuáles no? Y cuáles son nuestras propias resistencias a conocernos, porque yo igual me encuentro mucho en el camino con personas que es como, no sé, el tarot, constelaciones, astrología, entre otras cosas que yo hago igual, como que le digo, ya, pero podríamos hacer algo como... Así como que
como que ponen una cara, como un, no sé, un miedo, un susto, como que, ¿qué se van a encontrar? Bueno, se van a encontrar con esas cosas que tú andas arrancando, que andas evitando. Entonces también hacer ese hincapié de, ¿a qué le temes? ¿A qué le tememos? Y Bueno, y hoy día también, disculpa, Vero, hoy día también nos enfrentamos a que hay ciertas creencias en relación a estas terapias, po. También nos enfrentamos sí, que desde muchas religiones esto va contra Dios, atenta contra Dios, esto es como brujería, entonces esto también es rechazado y la gente también desde sus creencias y desde su fe, también muchos le tienen miedo a esto, por lo mismo. sí, no, y todos esos mecanismos en algún momento fueron muy importantes para que las personas se distanciaran de todas estas herramientas que son conexión y que son autoconocimiento, eh, em, que son, no sé, formas de vivir la vida de otra manera para las personas. Porque yo siento que en la medida que te vas haciendo terapias, esta u otras, que hay un montón, y que te vas conociendo, que te vas escuchando, que vas mirándote desde otras perspectivas, se siente distinto en la mente, en el cuerpo, en el corazón, el alma también lo siente distinto y la vida la empiezas a comprender de forma distinta. Entonces cuando entendemos que también que la vida tiene muchos más matices de los que nos han contado, también es súper revelador, encuentro yo. Entonces, Sí. sí, entonces cuando ya, por ejemplo, ya en este caso solo el nombre vidas pasadas, es como que viene a romper un poco de todas estas creencias de lo que entendemos que es la vida, po. Sí, sabes que lo que dices tú es cierto, yo resueno mucho con eso, yo digo, la persona que soy ahora es muy distinta a la que era antes de conocer este mundo, sufría mucho y todo me dolía mucho más, y ahora la vida siguen pasando cosas y también creo, como tú, que las crisis son crecimiento y son necesarias. Cuando estoy en medio de la crisis es como que digo ya, así como estar en la lavadora con todo, pero sé que al salir soy otra. Y sé que al salir aprendí un montón y tengo nuevas herramientas y que hay algo que he podido resolver. Entonces lo agradezco, lo vivo intensamente, si tengo que llorar lloro, si tengo que sufrir sufro, me permito todo eso, me permito sentir lo que estoy Sí, sintiendo. Ahora, sé que al terminar va a ser distinto, pero insisto, lo que tú decías, cuando uno adquiere estas herramientas, cuando uno va sanando, las cosas siguen pasando, porque no se trata de que las cosas no pasen, si estamos dentro de la vida y se mueven un montón de cosas, de historia. Por ejemplo, en la pandemia, me acuerdo de una niña que yo le hacía flores de bacha, entonces ella me pedía flores y yo le hacía terapia online y le iba a dejar las flores y al principio ella como que mucho miedo, se ponía la mascarilla, no me abría la puerta y las gotas me las recibía a lo lejos, así como vienen. Entonces, y bueno, tenía muchos miedos, se le activaron muchos miedos con la pandemia. Y finalmente, después de harto trabajo con flores, mira, esa fue la preparación, se hizo una regresión. Me dijo, ya, quiero hacerme una regresión. Y fue una vida donde estuvo en una guerra. Y estuvo con mascarilla, barbijo le llaman también, eh, y revivió esa experiencia que fue muy dolorosa y muy traumática. Y de ahí venían todos los miedos que se le activaron en la pandemia. El solo uso de la mascarilla hizo que se le activaran esos miedos y todos esos traumas que vivió en esa guerra. Ahí ella era enfermera, entonces fue muy traumática para ella la experiencia. Y me acuerdo que fue, y yo se lo hice notar porque sabes que fue así como es tan efectiva la técnica que solo una sesión yo noté la diferencia. Entonces cuando voy después a dejarle flores, ella abre la puerta, me saluda con un beso, con mascarilla pero con beso. Entonces hubo un contacto, cosa que no habíamos estado como 5 meses con terapia floral y ella como súper distante y solo con una regresión pudo sanar eso y mira lo que se resolvió, o sea, ya el saludo fue diferente, me abrió la puerta. Entonces, bueno, estamos atrapados en nuestras heridas y no nos damos cuenta y son esas las que no nos permiten avanzar. Y también permitirnos sanar esto
estas experiencias nos van a ayudar a salir de ese atrapamiento. Y por otra parte, el poder permitirnos también y entender que estas crisis nos ayudan, como dices tú, a avanzar, a crecer, a evolucionar. Eh, yo creo que si miramos nuestra vida 10 años atrás hemos cambiado y lo que nos ha cambiado han sido justamente estas historias. Todos tenemos dolores, Tremendo. todos tenemos pérdidas. El duelo, por ejemplo, el duelo que es un dolor, una pérdida de un trabajo, de una relación importante. No solo, nosotros asociamos el duelo a una pérdida de una persona que traspasa el plano, porque para mí es eso, que cambia de plano. Eh, y, y asociamos el duelo a eso, a una pérdida física de alguien que yo quiero. Pero no tan solo eso es el duelo. El duelo es cuando me quedo sin pega y pierdo una pega que me gustaba, o termino una relación de amistad, o me cambio de ciudad, me cambio de casa. Claro. Te cambias de Entonces, colegio. Por ejemplo, para los niños es súper común de repente un tema cambiarlos de colegio porque hay un duelo de lo que tenías atrás, tu rutina, hacer nuevos amigos. justamente te iba Sí, a decir eso. Cuando atiendo personas y me nombran que han tenido cambio a casa y le pregunto, bueno, ¿y cómo fue? Para muchos de ellos fue una experiencia traumática y hay que sanar eso. ¿Y qué sentiste ahí? Especialmente en los niños, porque cuando somos niños no nos damos cuenta, no sabemos decir, oye, es que tengo rabia. Ah, esto que está pasando me provoca, me da rabia. Ni los adultos podemos identificar muy bien lo que estamos sintiendo. Los niños tampoco pueden, porque en realidad somos los adultos los que tenemos que enseñarles y nosotros no sabemos cómo hacerlo, entonces no podemos enseñarle a ellos tampoco, porque tampoco conocemos el lenguaje, digamos, de lo que me está pasando. No soy consciente de la emoción que estoy sintiendo. ¿Por qué? Nuevamente me tengo que disociar, me tengo que poner en piloto automático y no tengo que sentir para poder seguir. Entonces, bueno, me acuerdo, tú dijiste otra cosa, sabes que me acordé de otra historia, de una regresión que a mí me hicieron, y me fue una experiencia de infancia, donde una persona, una adulta, me alejaba, porque yo quería entrar a una parte y no me dejaba entrar, entonces fue en esta vida, entonces me decía, sale aquí, sale, y me correteaba. Yo no tenía consciente esa experiencia, y me acuerdo haberla vivenciado, hasta yo a veces me sorprendo el nivel de detalles al que uno llega, que muchas veces no se lo comenta al terapeuta, porque es como que es tanto lo que estoy viendo que no te puedo decir todo esto, entonces le dice como lo general. Pero era tanto, veía una escalera, los peldaños, una puerta. Yo tenía alrededor de 2 o 3 años, entonces es un lugar que no he vuelto a ver, y cuando se lo describo a mi mamá me dice, es tal cual lo recuerda. Pero yo cuando estaba en la regresión, bueno, no estaba preocupada de eso, sino que veía los detalles y de la persona y me decía, sale, sale, sale. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Desde ¿mm? que ahí, en ese momento, a esa edad, me condicioné a tratar de agradar a los otros para que me aceptaran. Fue tan impactante para mí ese rechazo que ahí se me activó eso de que tengo que agradar a los otros para que me acepten. Y traía y venía con esa herida hasta que la pude sanar. Y qué es la complacencia, y esa herida es muy común y parte justamente desde la familia, ¿no? Y si nos vamos por ahí también podríamos abordar desde la comunicación, o sea, podemos sentir un montón de cosas, pero nos atrevemos a comunicar, porque de repente yo le digo a la gente, no se trata de ser tan específico, no siento esto, en la medida que vamos verbalizando y que vamos sacando y que vamos descubriendo así como que esta cosita te hacía sentir, como que esta otra cosita te hacía sentir por allá. Entonces, a lo mejor no sabemos ahora en concreto de qué se trata, pero si vamos haciendo el ejercicio de conversar o de escribir, que es algo que yo sugiero mucho y que yo personalmente también lo hago, de repente no sé lo que me pasa, no sé, no entiendo, digo, uy, pum, papel y lápiz. Me pongo a escribir, y no sé, y me encontraba con escrito, no sé, pues, un mes atrás, 2 meses atrás, un año atrás, y digo, uy, en serio yo estaba escribiendo esto. Y me han ayudado como a salir a verbalizar y a darme cuenta de estas mismas cosas que tú dices. Oye, como que en esto que yo voy relatando, o no sé, tú
tuve un encuentro con la Pati, conversamos y sentí tal cosa, o tuve una discusión con tal persona en el trabajo, me enrabió tal cosa cuando estaba comprando en el supermercado, qué sé yo. Y ahí vamos encontrando, pues vamos descifrando. Y entender también que somos cíclicos y que somos estacionales. Eso es algo que quiero sumar, porque hablamos de la luz y la sombra. eh, eh, no existe no existe eh, la luna y el sol, el día y la noche, las estaciones, el invierno, la primavera, el verano, el otoño. Si estuviésemos siempre en verano, pucha, no sabríamos lo que es la introspección, el frío, el retiro que nos genera el invierno. Entonces nuestra vida y nuestros estados también son así, también somos estacionales. Vamos a haber momentos en que vamos a estar, no sé, súper alegres, eufóricos, vamos, tenemos energía, vamos con todo, nomás cambiamos de casa, tiramos todo por la ventana. Y vamos a tener etapas en que no vamos a estar con esa misma energía y esa dinámica. Y las cosas que no sucedan no las vamos a, no las vamos a entender o a recepcionar o a digerir de la misma manera. Y eso también es importante como soltar los estándares, soltar la culpa, entender esos ritmos, entender que somos, que lo que me pasa a mí también le está pasando a la otra persona con otras versiones, pero estamos todos ahí porque es nuestra forma también de desenvolvernos en la vida, pues es parte de nuestra naturaleza. Así como la naturaleza tiene esos estados y es tremendamente cíclica, nosotros también lo somos junto con ella, pues. Entonces, eso es algo que me queda mucho de acuerdo a lo que tú estás diciendo, que es como salir a alivianar de repente esas tensiones que las personas con las que llegan a consulta que piensan que solamente les pasa a ellos, que solamente están así como no, es súper natural. Es súper natural lo que tú estás sintiendo, lo que estás pasando. Po. Y por ahí vamos a ir descubriendo por intermedio de esta terapia como los orígenes. Po. Y cuando entramos en ese mundo, en esa introducción de empezar a conversar con los consultantes, hay un relajo súper grande, se van forjando las confianzas y las personas se van viendo también más interesadas y se van y como que se van, no sé si naturalizando y también humanizando, humanizando a nosotros mismos, humanizando a ellos mismos. Y cuando está ese chip, ese cambio de perspectiva, ese cambio de mirada, también hay una apertura muy distinta a empezar a integrar este mundo de múltiples terapias, en este caso la de vidas pasadas, eh, eh, desde la validación, po, desde la validación y atreverse, po, y atreverse a informarse, a atreverse a prepararse, po. Que era lo que tú decías cuando el alma se empieza a intrigar. Entonces, por ahí también hay una responsabilidad nuestra de la manera en que vamos abordando a los consultantes para que desde el comienzo también sea una buena experiencia y quieran informarse, porque quieran dar esos pasos. Porque así como tú dices, imagínate, esta persona estuvo 2 años, yo también me he encontrado con personas en otros mundillos y como, oye, si esta persona estuvo harto tiempo, bueno, ahí es donde vamos haciendo un trabajo también terapéutico. Y bueno, en la sesión anterior, cuando estábamos hablando de cómo sacarle provecho al tarot, salió este tema de invitar a las personas a informarse, pues, a informarse del terapeuta que está facilitando y de hacer todas las preguntas que quieran hacer. Por eso estamos acá en esta instancia también conversando, haciendo la apertura de hacer todas las preguntas que quieran hacer y, y estar en apertura y ser curiosos, y ser sumamente curiosos. Sí, sabes que yo quería agregar a eso que decía, bueno, aquí yo he visto que hay hartos terapeutas de TBP que están viendo y ellos también saben lo que voy a decir y que nosotros hemos visto, aprendimos, pero también lo hemos podido ver en la técnica, que en los sucesos traumáticos el alma se sale del cuerpo. Entonces hay una fragmentación del alma. Por lo tanto, también nosotros, cuando el suceso ha sido muy traumático, hay una parte que quedó en algún lugar. Entonces a veces yo le pregunto a la persona y fíjate dónde está el alma y me dice ahí escondido debajo del sillón o me dice está en un ropero o está debajo de la cama y hay una parte que se sale y esa parte queda ahí atrapada.
Entonces nosotros, el adulto sigue, pero esa parte sigue en ese lugar. Y otra cosa que también sabemos, y que cuando nosotros pasamos una experiencia traumática, no tomamos conciencia de decir, oh, en este momento que me está pasando esto, tengo el cuerpo rígido, siento mucha tristeza y estoy pensando tal cosa. Nosotros no hacemos consciente nuestras sensaciones, simplemente en ese momento estamos sintiendo, eso está pasando nada más. Entonces, quizás en ese momento se generaron pensamientos que quedan como mandatos. Son cosas que quedan ahí registrados en mi inconsciente, como por ejemplo, voy a uno que es clásico de otras vidas, que te va a hacer sentido a ti también por esto que hacemos, es que, bueno, cuando uno está siendo quemado en la hoguera, dice no voy a curar más, ¿ah? Porque me voy a morir, me van a matar. Entonces muchas veces los terapeutas se ven enfrentados a este miedo de querer ayudar a otro en su proceso de sanación y viene desde ahí, desde esta experiencia. Me acordé porque antes hablaste algo así. Y bueno, cuando uno también es niño, dice, por ejemplo, en una experiencia traumática, te están golpeando tus papás de una manera muy fuerte, ahí dando sangre, estoy suponiendo algo muy extremo, pero que sí, lo he visto en terapia. Entonces el niño puede estar pensando que los adultos son malos, que los papás te maltratan. Entonces le pregunto ahora en este presente qué te hace hacer y me va a decir, no quiero ser padre, o rechazo la maternidad, y puede ser que la esté rechazando desde esa experiencia. Y una parte del alma se sale para evitar el dolor. Entonces suponte ese niño, esa niña que está siendo golpeado, una parte se sale por eso, para evitar sentir el dolor en el cuerpo. Entonces, además que estamos fragmentados, es decir, que no tenemos todas esas partes de nuestra alma con nosotros, además hay una parte que está ahí en esa experiencia todavía. Por lo tanto, para el alma el tiempo no existe. Esas sensaciones que estuve ahí las mantengo. Y falta que hoy mi jefe me grite para yo sentir nuevamente que ese ser que es mayor que yo, porque no es mi papá, pero es alguien que está sobre mí y representa esa figura de ese papá que me golpeó, entonces es ahí que nuevamente me vuelvo a sentir como ese ser pequeño y que está siendo golpeado y nuevamente se activa esa herida. Entonces, por eso, para mí esta técnica es maravillosa, porque te ayuda a sacar esa parte de tu alma, a recuperar esa parte de tu alma, a ser consciente tus sensaciones y además poder decirle a ese otro lo que no pudiste decir. Porque ahí en ese momento podrías decirle, por ejemplo, papá, tú no tienes derecho a golpearme de esta manera, yo soy solo un niño, soy tu hijo, yo necesito que me cuides, me protejas, porque claro, de ahí también puede ser que me condicioné y esperar que todo el mundo me esté protegiendo. Ahora soy un adulto que no me hago cargo de mí mismo porque estoy esperando que venga un otro a protegerme. ¿Por qué? Porque todavía estoy atrapado ahí. Todavía estoy esperando que ese papá no me golpee, sino que me hubiese abrazado. Entonces le presto la voz a ese niño para que ahora sí se pueda defender y decir todo lo que no pudo decir ahí. Y otra cosa, que hay pérdida de energía. Entonces ahí había una energía de protección, una energía de los abrazos, de los cuidados, de la seguridad que no te estaba dando papá. Entonces ahí también le puedes pedir a papá que te dé esa energía, que en ese momento no te pudo dar. Entonces, no sabemos cómo funciona, porque el alma es un misterio. Lo único que sabemos es que funciona. Y como dice una amiga que estaba acá antes, esto no es ciencia, es experiencia. Y en la experiencia, los que somos terapeutas de regresiones, de la técnica, yo puedo hablar de la técnica que yo aprendí, que son los colegas que están acá hoy día, que es TBP, Terapia de Vidas Pasadas, la técnica que creó el doctor Kabouli, porque el doctor Kabouli es creador de esta técnica, y la hemos aprendido, él tiene muchos discípulos que enseñan esta técnica, pero los que seguimos ahí, digamos, esta línea terapéutica, sabemos que funciona, y que con una sesión la persona ya puede darse cuenta de los cambios que se producen en su vida. Entonces va más allá de la herida, hay un montón asociado a esa experiencia. Entonces yo puedo hacer otra terapia y está perfecta. Yo no digo que esté mal, pero
pero la profundidad de esta técnica, el doctor Kabouli de profesión es cirujano plástico. Y él tiene libros escritos, bueno, de TBP tiene 8 libros escritos, y de cirugía tiene libros escritos. Él era especialista en trabajar con pacientes quemados, y tiene libros donde colaboró, incluso están escritos en inglés. Era muy buen cirujano plástico, y él cuando conoció esta técnica se enamoró y dejó la cirugía, y se dedicó a trabajar en esto y a enseñar. Ha formado más de 700 terapeutas en esta técnica. Y de ahí hay un montón que son discípulos que tienen sus propias escuelas, entonces somos un montón. Y yo cuando aprendí con él, yo le digo que yo aprendí a hacer cirugía del alma, porque este trabajo, como te lo describí, es como abrir una herida, resolver todo lo que hay que resolver y hacer un cierre perfecto. Él nos enseña a hacer un cierre perfecto. Y yo le digo que como buen cirujano, él nos enseñó a hacer cirugía del alma. Porque, insisto, hay un montón. Detrás de una experiencia traumática hay un montón que se necesita sanar y resolver. Sí, sí, qué profundidad la terapia de vidas pasadas. Eh, y los múltiples usos, lo que podemos encontrar en nosotros mismos, que inimaginable. Es que eso es como algo que como que se me derrite la neurona, es como que wow, es una terapia muy profunda, eh, que te ofrece múltiples opciones para sanar, para autoconocerte y también para sanar. Estoy impactada. La Para recomiendo mí, todo. para mí es la mejor terapia de sanación. La recomendamos, la recomendamos. En breve me vas a tener allá haciendo consulta. Bueno, lo otro, como yo te decía, la pandemia maravillosa nos enseñó que se podía hacer online. Hasta antes era impensado hacerla online. Ahora la mayor parte del trabajo yo lo hago online y tengo afortunadamente pacientes, muchos acá en Chile y también en el extranjero, gente que me consulta que es desde el extranjero y funciona tan bien. Y yo le digo a las personas, mira, presencial, yo estoy al lado y tú estás ahí con los ojos cerrados y escuchas mi voz todo el tiempo. Online es lo mismo. Yo estoy aquí y tú escuchas mi voz todo el tiempo, estás con los ojos cerrados y hasta ahora ha funcionado increíble. Como paciente he vivido la experiencia online y es lo mismo para mí, el sentir, la sensación es lo mismo. Depende del terapeuta, de cómo te vaya guiando, cómo te vaya acompañando en el proceso, eh, la profundidad. Y por lo menos en mí me ha funcionado súper bien cuando he sido paciente. Y hasta ahora con las personas que me consultan, también ha sido fabuloso esto de poder atender online. Maravilloso y funciona, yo recomiendo 100%. De hecho, en este momento yo como que estoy haciendo mucho trabajo online con la TBP y maravilloso, funciona excelente. Sí, sí, en verdad hay que reconocer que dentro la, de las cosas que nos trajo la pandemia fue justamente esto, este mundillo que se nos abre a través de la virtualidad. No sé, este encuentro ahora sería un poco más o menos impensado, 2019, y toda la apertura que las personas hemos estado teniendo a la virtualidad, porque antes era muy, ya vamos a hacer esto, ya, ¿dónde nos contamos? ¿Dónde se hace la terapia? ¿Dónde nos encontramos? Y hoy en día muchas más personas se atreven a hacerse terapia desde la virtualidad. Eso es muy épico. Es muy épico, antes no se veía tanto. ¿Y sabéis qué me dicen las personas? Es tan profunda esta terapia. Cuando terminamos, las personas me dicen, oh, ya pasó el rato porque de verdad que, bueno, todo esto, uno de los mitos es que me voy a quedar en la regresión, me voy a quedar en la vida pasada. Bueno, el alma no va a ninguna parte, lo que pasa es que traes a la conciencia física habitual las experiencias del alma. ¿Ah? Entonces tu alma no va a ninguna parte, son las experiencias que vienen desde el inconsciente al aquí y a la ahora, nada más. Y es
tan profunda que las personas muchas veces me dicen que bueno que fue en mi casa. Qué bueno que ahora puedo estar en mi casa porque necesito descansar, Ya. necesito tomarme este tiempo, entonces como que hacerlo en su cama, ya existe mucha aprensión al hacerse la técnica, este miedo que decíamos al principio, y estar en un espacio que para ti es seguro, eh, hacerlo en tu cama, en tu lugar, las personas a veces Sí. lo sienten como favorable, como que les gusta más. Y al terminar, la forma en que terminan, como cansados, como muy removidos, entonces también agradecen como que rico que estoy en mi casa y que terminamos y sigo en mi casa. Que termina. Así que sí, ha habido beneficios en eso. Oye, y como cuáles son las recomendaciones? Bueno, estirarse, sentado, en el No, suelo, yo pido recostado, mencionaste la nada. cama, poner algún pienso, que no haya tanto ruido, cuánto tiempo más o menos dura la sesión, y consideraciones que hay que tener un vasito con agua, abrigarse, de repente uno en terapia de repente se pasa un poquito más de frío, abrigarse, como cuáles son las recomendaciones. Buen internet. Online, estoy pensando online. Buen internet primero, asegurarnos que el internet funcione. Siempre les digo que idealmente estén recostados en una cama porque a veces necesitan moverse, entonces que no estén con la presión de que me voy a caer. Ahora, si tienen un colchón y lo quieren poner en el suelo, perfecto, no pasa nada. Lo que hay, estas camillas terapéuticas ahí no lo recomiendo porque van a estar todo el rato pendientes, porque tú estás con los ojos cerrados, estás despierto, ¿ah? O despierta. Entonces, vas a estar con el miedo de que te vas a caer. ¿Ya? Yo digo, entras en un estado de conciencia expandido y en eso es la habilidad del terapeuta que te ayuda a estar en ese estado y a darte la confianza para que tú puedas vivir la experiencia. Entonces, recostado, yo pido un almohadón extra, o sea, si estás acá y tienes el almohadón y te digo, mira, vas a tomar un almohadón por algunas situaciones que se usa, no sea que saques el mismo, sino que tengas otro, y rollo papel higiénico, toalla absorbente, pañuelo desechable, por si necesitas. Y solo en algunos casos podría yo decirte que los tomes. De ahí también le digo, si quieres te puedes tapar, lo que para ti sea más cómodo y dependiendo del horario una luz, porque no te moleste. Hay personas que prefieren taparse los ojos, pero eso ya va, hay personas, la mayoría, nuevamente en porcentaje, más del 90% no se vendan los ojos ni nada, ahí está la luz así encendida y no hay problema. ¿Y cuánto puede durar más o menos una sesión? Como Una sesión una bien hora, hecha dura una depende, hora y se vaya cuarto, una hora y media. una hora y media. Sí. Y tenemos la entrevista, que es como de 30, 45 minutos, puede llegar a ser una hora. Entonces una sesión aproximadamente es de 2 horas, puede ser un poquito más. ¿Y consideraciones para después de la sesión? ¿Te puedes llegar a sentir de alguna manera? No. Descansar El doctor dice, mira, a mí me gusta repetir lo que el doctor dice, porque la experiencia es de él y no quiero tomarme sus palabras. Así que, bueno, él le preguntaron una vez si había esto, porque hay personas que después pueden vomitar, sentirse mal, como dices tú, entonces si había una crisis curativa después de la sesión. Y él dijo, no quiero escuchar más esto de la crisis curativa. Lo que pasa es que se abrió la herida del alma y el alma está trabajando. Entonces lo que pasa es que el alma sigue trabajando y sigue resolviendo. Tu alma está haciendo el trabajo. No necesitas hacer nada. No es necesario hacer nada. El trabajo lo hiciste en la sesión. El abrir la herida, por decirlo así, el abrir la herida y sanarla, lo hiciste en la sesión. Lo que venga pasando después es que tu alma siguió trabajando hasta encajar todo. Ahora, me pasa también, me acordé antes que me hiciste otra pregunta. También el doctor dice, la persona cuando te pide la hora ya está en regresión. Y esto viene de uno de las personas con quien él aprendió y que también fue tomando la técnica, que fue el primero que llamó esto terapia de vidas pasadas, que se llama Morris Netterton. Eh, Netterton decía que la persona cuando te llama ya está en regresión, que en agenda una hora ya está en regresión. ¿Y sabes qué? Yo lo he podido evidenciar porque hay gente que me dice, oh, ¿sabes qué?
tuve todo el día con un dolor de espalda o me llamaron hace 3 días y me dice, llevo 3 días con dolor de espalda. No se dan cuenta de lo que me están diciendo, pero como yo ya sé, me doy cuenta de lo que dicen. Y en la regresión, suponte tú que lo mataron a palo en la espalda. Ahí estaba el dolor. La persona ya empieza a trabajar. Entonces pasa que cuando ya agendaste, tu alma ya sabe y empieza el inconsciente a abrir estos recuerdos, estas heridas. Y cuando terminaste la sesión, nosotros terminamos el trabajo. Ahí ya se hizo todo el proceso. Y cuando termina la sesión, el alma sigue trabajando. Entonces, no hay recomendaciones por regresión. El trabajo ya se hizo. Lo otro que me preguntan, ¿cuántas sesiones se necesitan? Bueno, la verdad es que yo atiendo personas que se hacen una sesión y no vuelven más, porque venían a trabajar crisis de pánico y se le terminaron las crisis de pánico en una sesión. Ahora, podría ser que esa persona quisiera ir más profundo y me siga consultando. Hay gente que, mira, ahora tengo una persona que me consulta cada 15 días y está haciéndose regresiones cada 15 días y, o sea, yo veo los cambios y ella también me comenta, es una mujer y me comenta los cambios que tiene ella y es una mujer y es psiquiatra, pronto ella lo único que quiere es compartirme un testimonio que yo lo suba. Y ella me dice que el cambio que ella ha tenido es impresionante y que lo nota también su marido. Entonces ella es de España y me dice que es increíble cómo ha visto los cambios de una sesión a otra, cómo todo lo que ha avanzado. Entonces yo no te puedo decir cuántas sesiones necesitas hacerte. Es tu propia alma la que te va a indicar cuántas sesiones y con qué frecuencia. Porque cada vez, como te digo, vas a ir más y más y más profundamente. Entonces vas a ir resolviendo y ya como que una vez que te atreviste, es como que tu alma te dice, ya, pues vamos por otra y ahora vamos a otra cosa más fuerte. ¿Se entiende? Sí, Entonces, bueno, y puede ser que no, pero en general como que la mayoría del tiempo funciona así, como que la persona va más profundo cada vez. sí, se entiende. Oye, ¿y consultan más mujeres que hombres? ¿Más hombres que mujeres? ¿Andan por ahí? No, a mí por lo menos en mi práctica terapéutica yo tengo más consultantes mujeres. Más mujeres. Sí, De, de edad yo creo que fluctúa de los 30 hasta como los 50. vaya. Y he atendido menores y he atendido mayores también. Oye, Me acuerdo que vi y una chica que tenía como 18 años. No supe de ella por mucho tiempo hasta que un día, y lo tengo guardado ese testimonio, me escribió, ella se hizo solo una sesión y después me escribió, yo ya después no me entero, no sé qué pasó, y me escribe y me dice que me quería dar las gracias porque me escribió como 6 meses después, porque su vida había cambiado completamente, que había un antes y un después de esa sesión. Es como, es gratificante, es muy bonito. Y bueno, el doctor Cabuli cuando enseña, él dice que él nos enseña la ética de esta técnica, refuerza mucho eso, porque él dice, nosotros vamos a trabajar con el dolor de las personas. Entonces hay que ser respetuoso, hay que estar preparado. Él recalca mucho eso de que nosotros trabajamos con el dolor de un otro. Entonces, lo respetuosos que tenemos que ser con eso y lo correctos que debemos ser con nuestro consultante. Y te dan como muchas pautas en relación a eso, a la ética. Entonces, después cuando la persona te dice cosas como eso, que con solo una sesión le cambió la vida, es como que uno agradece el haber aprendido esto. Y eso también te invita a seguir dándote cuenta de lo que estás haciendo y con quién estás. Estás trabajando con la herida de otra persona. sí, sí, mira, es bien interesante ese punto de la ética. Bueno, iba, antes de que se me vaya, como de qué edad es recomendable hacerse esta terapia. Bueno, tenemos un caso de 18 años, pero ¿hay alguna edad base? He trabajado
con niños. Y ahora, el 30 de septiembre, con una colega, vamos a hacer una jornada de actualización para terapeutas de TVP. Nosotras, porque yo he tenido práctica con niños y ella tiene mucha más también. Entonces yo le coordino todo esto y juntas damos un taller para terapeutas del trabajo con niños, cómo trabajar con un niño, ¿ya? Eh, y sí se puede, pero hay restricciones ahí con los niños, porque en general los niños, yo no sé, pues si tú desde tus terapias también debes saber, bueno, y del proyecto Sentido y todo eso, los niños muchas veces lo que están evidenciando, mostrando son las heridas de la casa, lo que le pasa a mamá, lo que le pasa a papá, o lo que está pasando, lo que hay en la situación familiar. Entonces, hay que ver primero, si es necesario hacer el trabajo con el niño, muchas veces no hay que trabajar con el niño, hay que trabajar con mamá o hay que trabajar con papá o hay que ver la dinámica que hay en ese hogar. ¿M? Entonces, sí, sí se puede trabajar con el niño, pero yo evalúo, antes de ver qué trabajo con el niño, yo lo evalúo. Me ha tocado trabajar, ahí está Marce, viste, Marcelo dice que él va a estar en la jornada, sí. Sí, yo Y quiero estar normalmente, sí, ellos viste que pero son colegas y van a estar en esa jornada. Por ejemplo, casos puntuales que he trabajado, uno de ellos es una chica que veía personas muertas. Entonces, no saben cómo manejarlo y ahí lo trabajé yo con ella. Ahí Marcelo, Norma van a aprender cómo se trabaja eso con niños y en general se trabaja ya desde los 14 años, 14, 15 años ya lo puedes trabajar como trabajarías con un paciente adulto, porque con los niños se trabaja de otra manera. pero niños hablamos, no sé, 5 años en adelante, 7 años en 5 años, adelante, 5 años, hasta como los 3. 7 años, depende cómo se relacione el niño, cómo hable el niño. Ay, por eso hay que evaluar, Igual hay ya que evaluar, pero hay que 5 años evaluar. yo podría trabajar con un niño de 5 años. Sí, ahí, bueno, ahí Ahora, depende ahora yo lo voy a evaluar y voy a ver si ese niño requiere hacerse la terapia. No se la voy a claro, hacer porque me traen un niño y quieren hacer la regresión. La verdad es que no lo voy a hacer al tiro. Voy a evaluar. Y podría ser evaluar. que no le hiciera regresión. Claro. Además que con los niños pasa otra cosa. Los niños además tienen recuerdos de otras vidas. Hace poco escuché un TikTok y me encanta a mí, esto me encanta. Y de esto también tengo un montón de historias. Y hace poco vi un TikTok de una mamá, era un audio. La mamá estaba bañando al niño y dice, el niño le dice, ¿te acuerdas? Le dice, ahora tú me bañas y me cargas. ¿Y te acuerdas? Le dice, cuando yo era grande y tú eras pequeña y yo te cargaba a ti. Y la mamá, ay, la mamá le hablaba y ahí estaba el diálogo y sí, pues yo te bañaba y te cargaba a ti. Y ella, muy emocionada, escribía ahí en el TikTok que su papá había fallecido, decía, será mi papá que falleció cuando yo era muy niña. Entonces, claro, los niños te entregan también mucha información, los niños dicen muchas cosas y los niños tienen todavía hasta los 7 años, hasta los 10 años, tienen abiertos sus recuerdos de vidas pasadas. No todos lo recuerdan con tanta claridad como algunos, pero sí, o sea, yo sé muchas historias, me han contado muchas historias de niños que recuerdan y entregan como ese tipo de información. Entonces, por eso te digo, al niño hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. Y en los adultos tenemos que evaluar, por ejemplo, también hay algunas restricciones. Con las embarazadas evitamos trabajar y si en realidad es algo muy puntual y que realmente la embarazada requiere hacerlo, le hablamos al bebé porque tienes que recordar que el bebé dentro de la mamá, esto del proyecto Sentido habla mucho de esto, está sintiendo todo y todo lo que le pasa a mamá le puede generar una herida. Entonces, como la mamá va a recordar heridas traumáticas, el bebé no va a discriminar ese dolor de mamá. Por lo tanto, se le podría generar una herida. Así que nosotros evaluamos este trabajo con las embarazadas y a mí cuando una embarazada me consulta, yo le digo, mira, ¿por qué necesitas hacértelo? ¿Por qué sientes que necesitas hacerlo? Y fíjate, esto va de la mano con lo que hablábamos, con lo que nos enseña el doctor, la ética. Para mí una persona que me consulta es una terapia y yo gano con esto,
pucha, me costeo mi estudio y un montón de cosas, entonces esto es mi sueldo hoy día. Y, pero yo prefiero decirle a la embarazada, mira, hagámoslo después si prefieres, o quizás me va a decir que bueno y se va a ir donde otro y otro se lo va a hacer y está perfecto. Pero yo prefiero decirle que si es realmente necesario hacerlo, evaluarlo y quizás si falta poco tiempo, mejor esperar que tenga el bebé. Y me ha pasado que no lo hago a, a- a las embarazadas. Y otras cosas que también nos enseñan que no es bueno es cuando hay patologías psiquiátricas que no están medicadas. Por ejemplo, supongamos que hay una psicosis, una paranoia, o sea, ahí lo mejor es que primero ver si está en tratamiento psiquiátrico, si está medicado, y si está en tratamiento y está medicado, que lo converse con su psiquiatra y que su psiquiatra le dé como la autorización, por decirlo así, para que se haga esta terapia. Porque quizá esa persona no podría discriminar que esa experiencia, si bien es del alma, es en otro cuerpo. Sí, oye, y en este caso de las embarazadas, bueno, los 9 meses de gestación, pero después de que tiene al o los bebés, tiene que igual pasar un tiempo, o La, no ver- sé, si tiene a los la verdad bebés, es que no sé, en no, 2 semanas más se podría hacer perfectamente la terapia. sí, porque lo que pasa es que la conciencia del bebé, a ver, el bebé tiene su conciencia y trae sus propias historias, ¿ya? Mm, Y esa conciencia está dentro de la guatita de mamá y claro. también se une a las historias y a lo que la mamá les está viviendo. Entonces, la mamá está muy triste, por ejemplo. Bueno, trabajamos mucho la vida intrauterina y ahí también nos damos cuenta lo que el bebé siente adentro y siento mucha tristeza y mamá está triste, parte por ahí, mamá está triste. ¿Y a qué se debe que mamá esté triste? No sé por qué está hablando con la abuela y la abuela no quiere que yo nazca. ¿Y qué le dice la abuela? Que no me tenga. ¿Y qué sientes tú? Cuando la abuela le dice a su mamá, siento mucha tristeza y siento que no me quieren. Y ahí viene un montón de preguntas que uno hace. Y por otra parte, también le preguntamos, bueno, ¿y esa tristeza si pertenece a ti o es de mamá? Y dice, esa tristeza de mamá. Y suponte tú que es un adulto que viene a consultar porque tiene una depresión desde niño y no sabe el origen. Y ahí está el origen. Y ahí está el origen, mira. Entonces, Oye, lo otro, por eso, ese bebé está dentro de mamá, dentro de el campo energético de mamá y la conciencia de mamá, por lo tanto, ese bebé va a sentir lo que mamá esté sintiendo en ese momento. Y como ya hablamos que es una experiencia de trauma, donde vas a ir a las heridas, la mamá va a activar una herida profunda y va a experimentar todas esas sensaciones. Y todo eso que está experimentando lo está sintiendo el bebé allá adentro. Entonces, por mm, eso es la diferencia, que el bebé esté adentro a que el bebé esté afuera. sí, sí, lo de los psiquiátricos, lo de las patologías psiquiátricas igual es bien importante y ahí aplica mucho lo de la ética, pues para allá era hacia donde iba a apuntar, que es súper importante la ética, todo lo que esté relacionado con el trabajo terapéutico con las personas. Y, y bueno, la responsabilidad personal también, bueno, eso ya es de cada uno, pero sí, hay como una tranquilidad, hay una satisfacción cuando uno eh, está atendiendo a alguien y sabes que no está en las mejores condiciones o hay que hacer un trabajo previo, hay que hacer un diagnóstico más profundo, preparar a la persona. eh, y bueno, ahí la persona tomará su decisión si lo quiere hacer o no, si se va con otra persona, las responsabilidades, pero hay una tranquilidad ahí en uno, es como, eh, estoy siendo responsable también del estado de la otra persona, po, del cuidado. Y ahí hablamos también de que, eh, bueno, hablamos
de terapias complementarias, terapia holística, no sé, hay un montón de terapias, cómo llamarlo, pero somos personas en muchos casos que no estamos relacionados con algún área profesional que tenga que ver con la salud y algo por el estilo, pero es importante comunicarle a las personas que en nuestra área de trabajo la ética también existe, la ética también se nos imparte entre nuestras conversaciones con colegas terapeutas, también conversamos este tema de la importancia de la ética, y también es importante comunicárselo a las personas que también están estos lineamientos en los que nosotros nos basamos, para que también hagan su evaluación a la hora de hacerse una terapia, po, de con quién es la persona que se están haciendo una terapia, mira, y y de entender repente sale la noticia, sí, ¿cómo? disculpa. Sí, sigue, termina. No, ya terminé mi idea, dale nomás. Que de repente salen las noticias también, algunos casos de personas que fueron, o sea, que alguien fue donde un terapeuta y fue una mala experiencia, y sale este término que usamos acá en Chile que es chanta, entonces que la terapia es chanta, entonces no dejan de creer en el terapeuta, sino que dejan de creer en la técnica. Entonces yo digo, bueno, así como en nuestra área sabemos que algunos abusan y que no tienen ninguna responsabilidad de esto, ninguna ética, que es lo que venimos hablando, también pasa en todo ámbito, pasa en los profesores, pasa en distintas profesiones, área médica, por ejemplo, podemos nombrar los ginecólogos, traumatólogos, cirujanos, o sea, es transversal. Y no por eso nosotros, por ejemplo, si escuchamos que un cirujano hizo un mal procedimiento, vamos a decir que todos los cirujanos son chantas o que todos los cirujanos son malos. ¿Ah? Entonces, yo creo que acá también es bueno hablar de esto y que sí habemos terapeutas que tenemos esto y que yo lo encuentro en muchos lugares donde estudio, que se habla mucho de la ética del terapeuta. Entonces, no porque algunos hagan mala praxis de lo que aprendieron significa que la técnica es la equivocada. Entonces hay que poner ahí atención cuando decimos eso. Es el terapeuta el que ha dejado de hacer una buena práctica de lo que aprendió. Sí, pues y es parte de lo que nos vamos encontrando también en el camino, bo, de las experiencias que han tenido los consultantes con otros terapeutas, y bueno, ahí hay que bajar esos miedos, esas creencias, esas frustraciones, esas experiencias pasadas, y salir como a derribar esas barreras que se van creando, bo. Y, y ya desde nuestro mundo terapéutico ya hay varias barreras, porque de repente las personas podrán creer, eh, no sé, que de dónde salen estos conocimientos, de dónde apareció esto otro, y ahí es un poco explicar mucho de lo que tú has estado conversando, que hay mucho estudio detrás, que hay mucho profesionalismo, que estamos constantemente estudiando, que estamos constantemente preparándonos, que estamos siendo conscientes a la hora de evaluar a las personas, que nos lo tomamos muy en serio. O sea, todo lo que tú nos has explicado en el camino para llegar a lo que es esta terapia, hay mucho estudio y mucha preparación detrás, no es nada a la ligera, no es nada para nada a la ligera. Entonces, eso también es importante transmitírselo a las personas. No es que un día como que nos llegó un rayo así, oh, nos iluminamos así, y de repente aparecemos con todos estos conocimientos. No, de repente, si yo te pregunto a ti, ¿hace cuánto existe esta terapia que tú realizas? Mira, yo te puedo hablar desde el doctor Kabouli. Yo sé que el doctor Kabouli se formó en el año 1986. Él fue a un encuentro en Buenos Aires y supo de esta terapia, y en el año 88 él se formó. Me parece que en el año 2000 empezó a dar curso. Imagínate, en el 88, para empezar al 2000, vamos Pero en el ojo, 2020. porque ahí él se formó, Claro, pero él tiene su maestría en pero eso ya Brasil. venía, sí, pues eso Eso ya ya venía venía. desde antes, Y claro, eso fíjate tú, ya. cuando él se formó, quien formaba en ese momento solo impartía estos cursos a personales del área de la salud, a profesionales del área de la salud,
médicos, psiquiatras, psicólogos, no a personas que tuviesen otras profesiones. Entonces, en ese tiempo era asociado a gente, a profesionales de la salud, imagínate, en esos años. En esos años. Y estamos hablando, él se formó en el año 88, pero ya venía de antes. Eh, entonces, hay una trayectoria, hay unos años de trabajo, hay investigación, hay mucha investigación detrás. Y, y claro, pues, o sea, en esto de su formación, todo lo que él va aprendiendo, él también hace su propia forma, pues, su propia, Mira, su propia metodología. estoy equivocada, porque él empezó a formar en el año 1900 y tanto, 1990 y algo, ahí empezó a formar personas, porque la doctora Centeno, que tiene su escuela acá en Chile, ella empezó a formar en el año 2000, o se formó en el 2000, mira, por ahí va la fecha, fíjate, o sea, 20 años atrás ya la doctora que es chilena se formó con él en Argentina. Sí, 20 años atrás y, no, y en condiciones y en tiempos distintos, po. En condiciones, en tiempos distintos, con herramientas distintas. Podríamos, tú me lo aclaras, pero podríamos pensar que actualmente las personas están más interesadas en apertura en hacerse terapias o siempre ha sido así. O es ahora en estos tiempos, todo lo que ha significado el avance de hacer terapias online, como que podríamos decir que está más a disposición, está más accesible a lo que era antes. Mira, yo no sé, la verdad. Lo que pasa es que, claro, pues yo de profesión era ingeniero geomensor, dejé mi profesión para dedicarme absolutamente a esto de las terapias en el año 2019, ya 4 años. Eh, entonces, yo no es que tuviera pacientes, por decirlo así, porque fuera profesional de la salud. Yo me fui haciendo conocida como de boca en boca, como Mm. que ahora me llama la gente y me dice, no, es que una amiga suya me dio el contacto, y así es como me he ido dando a conocer. Y al principio, en cambio, yo tengo compañeros o colegas que son psicólogos, psiquiatras, y que ellos en sus consultas médicas van diciéndole a la persona, mira, a lo mejor te podría hacer una regresión, entonces es como que dentro de su consulta lo hacen. Entonces, yo no sé hoy si sigue siendo tan difícil como antes, pero sí puedo, desde la experiencia de las personas que comparten como mi historia, que no son profesionales de la salud, donde también tienen que abrirse como este campo y no es tan fácil. No es como que todo el mundo quiera acceder a esto de la regresión, es que hay también mucho mito en relación a la reencarnación, como que no, como que la reencarnación, que también va de lo que hablábamos antes, con lo religioso, la iglesia dice que no es doctrina de la iglesia la reencarnación, entonces no puede hablar de reencarnación, y ahí se generan como estas dudas y a la gente todavía le cuesta un poco. Sí, Entonces está el miedo, están los mitos y todo eso. Y quien llega porque se da cuenta que al amigo, a la amiga le funcionó, o sea, como que le hizo súper bien. Entonces, por eso es como que viene a consultar, porque creyeron en lo que pasó con la persona que recomendó la terapia. sí, 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 que eh, volvimos un poco a lo que a cuando empezamos de esto de los mitos y leyendas, le digo yo como un monito que había antes de Yu-Gi-Oh! Mitos y leyendas, que influyen mucho, influyen un montón en la reacción, en la forma en la que las personas están viendo las cosas, po. Y es ir, como dices tú, en el boca a boca, bajando esas barreras, po, bajando esas barreras desde la experiencia, desde las personas que se atreven, y lejos, la mejor forma de recomendación de las terapias tiene que ver con eso, po, con el boca a boca, con con las experiencias que las personas ya han tenido. Cuando las personas empiezan a volver, cuando traen a otras personas, a mí igual me ha pasado, no, vengo con una amiga y la otra amiga y la otra amiga, y yo digo, wow, que eh,
yo siento que a veces como terapeutas no logramos dimensionar como el impacto que tienen las personas, real que tiene la vida, porque uno puede conversar y puede tener una retroalimentación, pero estamos hablando como de un impacto y un trabajo personal que va de ahí para en adelante. Entonces yo me he topado con personas que de repente pasa un año y yo quedo así como, "Ah, ¿en serio?". Digo, wow. Imagínate tú que trabajas con temas que son mucho más profundos del alma, es como, wow. Entonces ahí dejar invitado a las personas. Po. Bueno, este live va a quedar acá guardado, si quieres yo te lo mando igual y dejar invitadas a todas las personas que nos han estado acompañando, que han sido un montón, que yo sé que hay muchos a mí que me dijeron, no lo voy a poder estar en línea, pero lo voy a ver después sí o sí en el Instagram, me voy a meter para verlo, aunque sea desfasado, hay que investiguen, a que se hagan estas preguntas personales, estas reflexiones personales de las resistencias de los miedos para que nos atrevamos a hacernos una regresión de vidas pasadas, y en eso también me incluyo yo, porque vas a tener por ahí mi llamado, sí, vas a tener mi llamado y top, Pati, hice mi preparación, estoy en condiciones de hacerme una regresión. Y sí, pues ahí voy a poder yo también experimentar y entender más en carne propia todo lo que hemos estado conversando. Pues. Sí, si alguien quiere dejar después sus comentarios, sus dudas, yo feliz después de revisarlos también, porque puede ser que a alguien surjan dudas y eso también puede dar para abrir otro tema y conversar otro tema. Ahora tengo, a raíz de esta invitación, me surgió también otra pregunta que me hicieron, que es si las almas reencarnan juntas. Me lo han preguntado harto estos últimos días, así que con otra amiga que es terapeuta también vamos a hablar de eso. Sí, Ahora, el 28 de septiembre, entonces, el camino, sí. tengo hartos a colegas acá que podemos hablar diferentes temas y sacar estos mitos y ayudar a la gente que confía un poco quizás en esta técnica, que realmente es muy efectiva. Agradezco tu invitación, así que nuevamente les dejo ahí, pueden dejar sus comentarios, abrimos otro tema, respondo, les envío mensajes, respondo también a sus preguntas y gracias a todos porque vi muchas personas que conozco aquí, la Paola, la Fran también que está aquí ahora que se unió, Nativo Espiral también, la Claudita que está ahí, la Carolina, Infinitos Potenciales, bueno, a Sí, todos los que se unieron, muchas la gracias. se conectó, o sea, cuando empezamos también varios amigos míos, terapeutas, igual, amistades, muchas también se conectaron a dejarnos el saludo, se quedaron un rato. Estamos claros que esas personas después van a estar viendo el live más en tranquilidad. Y sí, sí, claramente de aquí nos va a salir más para otra conversación si nosotras lo vimos, o sea, tenemos para conversar harto, es muy probable que Sí. encontremos de nuevo y hagamos otro live para seguir conversando y profundizando sobre la terapia de regresión de vidas pasadas y para seguir aprendiendo. Po. Yo fue algo de eso que también profundicé, que también es para mí un profundo aprendizaje y desde ahí nace también esta instancia de hacer charlas de encuentro, porque me he encontrado con muchas personas que como no, yo realizo esta terapia o colegas amigos, yo digo, como que existen todas estas cosas, tenemos que darlas a conocer y nos ponemos a conversar y nos vamos dando cuenta que tenemos un montón de material para compartir con consultantes, con nuestros propios seguidores, para que también se enteren pues, de lo que nosotros vamos aprendiendo. Al final, para mí, con cada colega terapeuta que voy conversando es un mundo y voy aprendiendo y voy preguntando o me voy haciendo yo también terapia y es puro crecimiento, pues, así que de ahí nace esta instancia de hacer charlas de encuentro que es para compartir, para conversar, para aprender y para darnos a conocer. Así que te agradezco un montón que hayas resonado, que hayas querido venir, que hayas dicho que sí y de todo lo que hemos conversado. Así que te mando un beso enorme, le mando un beso enorme también a todos los que nos han acompañado y nos vemos pronto, lo Sí, aseguro, que nos vamos a estar besos encontrando nuevamente. también a Marce, que está mandando sus saludos, y a mi prima, besitos. Besos a todos, un gusto. Gracias, Veru. Un abrazo grande. Un abrazo. Besitos.
Besitos. Chau, chau. Chao, Vero.